Estamos sentados aquí. Se supone que soy el jugador franquicia. Y estamos aquí hablando de práctica. Quiero decir, escucha, estamos hablando de práctica, no de un juego, no de un juego, no de un juego. Estamos hablando de práctica. En el mundo del baloncesto profesional, no es raro que los jugadores retirados de la NBA se queden completamente en la ruina después de dejar la liga. Las estadísticas han demostrado que aproximadamente el 65% de los jugadores de la NBA acaban pasando apuros económicos. Gracias a sus sustanciosos sueldos, a menudo disfrutan de una vida de lujo y libertad. Pero tras el brillo y la gloria, algunos se han enfrentado a la ruina financiera, pasando de contratos multimillonarios a la bancarrota. En este vídeo, profundizaremos en 10 jugadores de la NBA que se arruinaron. Dennis Rodman, 27 millones de dólares. El extravagante estilo de vida de Rodman y su singular personalidad le han convertido en uno de los iconos más polarizantes del mundo. Desde sus extravagantes peinados hasta sus inversiones poco convencionales, la historia de Rodman es una cautivadora mezcla de fama, controversia y retos financieros. Conocido por su destreza defensiva y su inigualable capacidad reboteadora, Dennis Rodman pasó de ser un luchador jugador de instituto a convertirse en 5 veces campeón de la NBA. Tras ser elegido por los Pistons en 1986, se convirtió rápidamente en una fuerza a tener en cuenta en la cancha. Reconocido por su tenacidad en la búsqueda de rebotes y su capacidad para frenar a los jugadores rivales, Rodman se convirtió en una pieza clave del éxito de los Pistons y ganó 2 campeonatos. Eso es trabajo duro y saber lo que hay que saber sobre el juego del baloncesto. En 1995, Rodman fue traspasado a los Chicago Bulls y se convirtió en una parte integral de la histórica racha de los Bulls de 3 campeonatos consecutivos de la NBA, de 1996 a 1998, al unir fuerzas con Michael Jordan y Scottie Pippen. En 2011, fue incluido en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Una de las pérdidas más importantes que sufrió fue a manos de Peggy Ann Fulford, una mujer que se hizo pasar por asesora financiera y estafó a numerosos deportistas, entre ellos Rodman. Otro incidente surgió durante una vista sobre la manutención de sus hijos, cuando se reveló que supuestamente había gastado una importante cantidad de dinero en Victoria's Secret. En 2004, Michelle Moyer, su esposa, presentó una demanda de divorcio que finalizó en 2012. Tras el divorcio, Rodman tuvo que comparecer ante el tribunal por desacato y se le ordenó pagar $500,000 por la manutención de sus hijos. Además de sus hábitos de gasto, los roces de Rodman con la ley hicieron mella en sus finanzas. Tuvo que pagar $2,000 por conducir ebrio y fue detenido junto a su entonces esposa por un altercado doméstico. Tuvo que pagar $200,000 tras propinar un cabezazo a un árbitro en 1996. $20,000 por abandonar su equipo durante las finales de la NBA de 1998 para participar en un combate de lucha libre con Hulk Hogan. Otros $20,000 por buscar pelea con otro árbitro y $68,000 por saltarse el campamento de pretemporada en 1992. Cuando se trata de darse lujos, Dennis Rodman sabe cómo dar la nota. Posee un Lamborghini Huracán, un Gallardo, un Ford Mustang descapotable y un Hammer H1 pintado a medida. Cada colección de coches expresa su extravagante estilo de vida y su gusto único. El extravagante estilo de vida de Rodman incluía importantes gastos en clubes de striptease y alcohol, lo que contribuyó aún más a sus problemas financieros. Darius Miles, $62 millones. Aunque tuvo un impacto significativo en la NBA durante sus primeros años, Miles llevaba un estilo de vida fastuoso. Nacido en Belleville, Illinois, Miles encontró consuelo en el baloncesto en medio de los retos que suponía crecer en East St. Louis, una ciudad conocida por sus altos índices de delincuencia. Miles utilizó el deporte como válvula de escape de todo lo que ocurría a su alrededor y como medio de crear un futuro mejor para él y su familia. Su talento en la cancha era innegable y la nación no tardó en fijarse en él. Miles, uno de los jugadores mejor reclutados del país, recibió ofertas de los mejores programas universitarios. Finalmente, tomó la decisión de presentarse al draft de la NBA de 2000, renunciando a la universidad para perseguir su sueño de jugar en la NBA. Su talento en la cancha era innegable y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más solicitados del país. El compromiso de Miles con el deporte le llevó a fichar por el equipo masculino de baloncesto St. John's Red Storm. Sin embargo, su trayectoria cambió cuando se presentó al draft de la NBA de 2000. Los Angeles Clippers seleccionan a Darius Miles de St. Louis. Seleccionado en tercer lugar por Los Angeles Clippers,
Miles llevó a la NBA su estilo de altos vuelos y sus electrizantes mates. En sus 2 primeras temporadas con los Clippers, Miles causó un gran impacto y se ganó un puesto en el equipo de novatos de la NBA en 2001. Los Clippers pasaron de solo 15 victorias en la temporada 1990 y 90 a 31 victorias en 2001 y finalmente a 321. 39 victorias en 2001 a 2002. Una de las mayores debilidades de Miles era su amor por los coches. Poseía una flota de vehículos de lujo, incluidos deportivos y coches hechos a medida. Desde elegantes Ferraris hasta potentes Lamborghinis, Miles no reparaba en gastos cuando se trataba de su colección de automóviles. A menudo se le veía paseando por la ciudad en su última adquisición, llamando la atención allá donde iba. Pero no solo de coches vivía Miles, también le gustaba la moda de alta gama. La ropa y los accesorios de diseño eran básicos en su armario, con marcas como Gucci, Versace y Louis Vuitton. Una de las inversiones fallidas más notables de Miles fue un restaurante que abrió en su ciudad natal de Belleville, Illinois. Con el sueño de crear un establecimiento próspero que no solo sirviera a la comunidad, sino que también generara unos ingresos constantes, Miles volcó sus recursos en la empresa. A pesar de sus esfuerzos, el restaurante tuvo dificultades para atraer clientes y finalmente tuvo que cerrar sus puertas. Uno de los golpes más duros para la estabilidad financiera de Miles fue su participación en un proyecto inmobiliario. Había invertido una importante suma de dinero en una empresa de desarrollo, con la esperanza de sacar provecho del auge del mercado inmobiliario. Tras ganar casi $62 millones en su carrera en la NBA, Miles se declaró en quiebra el 18 de septiembre de 2016. Glenn Rice, $67 millones. El ascenso de Rice al estrellato del baloncesto en la NBA es un testimonio de sus excepcionales habilidades y su innegable talento. A pesar de su impresionante rendimiento, Rice no fue seleccionado para jugar en el partido anual de las estrellas de la NBA. Sin embargo, sí participó en el NBA All-Star Long Distance Shootout, celebrado durante el Partido de las Estrellas de 1995 en Phoenix. En un emocionante concurso, Rice se proclamó vencedor, superando a otro tirador, Reggie Miller. De ganar un campeonato con Los Angeles Lakers a ser 3 veces All-Star de la NBA, la capacidad anotadora y la destreza ofensiva de Rice consolidaron su estatus como uno de los mejores aleros de la NBA. Su trayectoria, repleta de intercambios y desafíos, demuestra su resistencia y determinación. Aunque Glenn Rice disfrutó de un estilo de vida lujoso durante su época de jugador, sus problemas económicos empezaron a aflorar tras su retirada de la NBA. Una de las principales razones de la caída financiera de Rice fue su falta de planificación financiera y de inversión. Sin embargo, las malas inversiones no fueron la única carga financiera sobre los hombros de Rice. También tuvo que hacer frente a cuantiosas pensiones alimenticias. Aunque cabría suponer que un exjugador de la NBA no tendría problemas para hacer frente a estas obligaciones, la realidad distaba mucho de ser así. Con la mayor parte de su dinero perdido en malas inversiones, Rice se vio en apuros para cumplir con sus responsabilidades financieras. En un momento dado, Rice estaba pagando la asombrosa cantidad de $1.500 al mes en concepto de manutención de sus hijos. Dada su situación financiera, esta cantidad resultaba insostenible. En un esfuerzo por aliviar su carga financiera, se dirigió a un juez para solicitar una reducción de sus pagos de manutención de los hijos. El juez, tras considerar las circunstancias de Rice, accedió a reducir la pensión mensual a $600. Sin embargo, esta reducción venía con una condición. Rice tenía que ponerse al día con la pensión alimenticia impagada, que ascendía a $2.000. Hoy en día, Glenn Rice ha conseguido recuperarse en cierta medida de sus reveses financieros. Actualmente tiene un patrimonio neto de $25 millones, una fracción de lo que llegó a tener. Rice ha encontrado un nuevo papel en el mundo del baloncesto, trabajando como ojeador y embajador comunitario de los Miami Heat. Aunque puede que no lleve el mismo estilo de vida lujoso que disfrutaba en su época de jugador, Rice ha aprendido valiosas lecciones de sus problemas financieros y sigue trabajando para conseguir un futuro más estable. Larry Johnson, $83 millones. La extraordinaria trayectoria de Larry Johnson, que pasó de dominar la cancha a pasar a apuros económicos, es un poderoso ejemplo a seguir. A pesar de ser más bajo que la mayoría de los ala pivots, la fuerza y el atletismo de Johnson le permitieron dominar la cancha. Pero no fue solo su rendimiento en la cancha lo que hizo memorable a Johnson. Aportaba un nivel de carisma y entusiasmo al juego que cautivaba a los aficionados. Su personalidad fuera de lo común
y su energía contagiosa le convirtieron en uno de los favoritos de los aficionados, y rápidamente se hizo un nombre muy conocido en el mundo del baloncesto universitario. Sus potentes mates y su habilidad para anotar en la pintura llamaron rápidamente la atención de aficionados y rivales. El impresionante rendimiento de Johnson a lo largo de la temporada le valió el prestigioso premio al Novato del Año, consolidando su estatus de estrella emergente de la liga. A pesar de ganar millones de dólares, con un patrimonio neto de 83 millones, la situación financiera de Johnson empeoró y se declaró en bancarrota. Tras sufrir una lesión de espalda que afectó significativamente a su estilo de juego y a su rendimiento general, Johnson tomó la difícil decisión de retirarse del baloncesto profesional. Esta retirada prematura supuso la interrupción brusca de su flujo de ingresos procedentes de la NBA, dejándole sin las sustanciosas ganancias a las que se había acostumbrado. Otro factor que contribuyó a los problemas financieros de Johnson fue su falta de conocimientos financieros y de una gestión financiera adecuada. A lo largo de su carrera, Johnson fue conocido por su generosidad y su voluntad de ayudar a los necesitados. Aunque sus actos de bondad eran encomiables, también suponían una carga para sus finanzas. Ya fuera para ayudar a familiares, amigos o causas benéficas, la generosidad de Johnson a menudo tenía un coste financiero significativo. Además, las dificultades económicas de Johnson se vieron agravadas por el estilo de vida al que se había acostumbrado como atleta profesional. Como muchos deportistas, disfrutaba de las ventajas del éxito, como casas caras, coches de lujo y compras extravagantes. Estos gastos suntuarios, combinados con sus otras obligaciones financieras, agotaron rápidamente sus ingresos y le dejaron en una situación financiera precaria. A pesar de sus reveses económicos, Johnson se ha esforzado por reconstruir su vida y su estabilidad financiera. Regresó a la NBA como representante de operaciones comerciales y promotor de jugadores, utilizando sus conocimientos y experiencia para contribuir a la liga en una capacidad diferente. Aunque puede que no tenga la seguridad económica de antaño, Johnson sigue trabajando para conseguir un futuro más estable. Derrick Coleman, 87 millones de dólares. Coleman era ampliamente considerado como uno de los mejores ala pivots del juego, con un talento que superaba al de sus compañeros. Los primeros años de Derrick Coleman en la NBA fueron un torbellino de expectativas, retos y oportunidades perdidas. Como número 1 del draft de 1990, Coleman se convirtió en el salvador de una franquicia en apuros. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que dar la vuelta a un equipo en decadencia no era tarea fácil, sobre todo sin la guía de un mentor veterano. Cuando se le preguntó si se arrepentía de algo durante su carrera en la NBA, Coleman expresó su deseo de contar con un mentor que le guiara en los retos de ser la cara de una franquicia. Sin embargo, bajo la superficie de su exitosa carrera baloncestística, había problemas subyacentes que contribuirían a su caída. Desde problemas con el alcohol hasta problemas de actitud y de esfuerzo, las dificultades de Coleman fuera de la cancha empezaron a eclipsar sus logros. Sus inversiones sufrieron un duro golpe que le llevó a declararse en bancarrota pocos años después de su retirada. Las inversiones de Derrick Coleman en Detroit estaban impulsadas por el deseo de marcar la diferencia en su ciudad natal. Tras ganar la impresionante cifra de 87 millones de dólares a lo largo de su carrera baloncestística, Coleman vio la oportunidad de invertir en proyectos de desarrollo que pudieran revitalizar la ciudad. Una de sus empresas más destacadas fue Coleman's Corner, un ambicioso proyecto destinado a insuflar nueva vida a uno de los barrios más deprimidos de Detroit. Su rincón se concibió como un catalizador del cambio, un faro de esperanza en una ciudad sumida en la penuria económica. El proyecto pretendía crear puestos de trabajo, desarrollar el sector inmobiliario y ofrecer oportunidades de negocio en una zona que llevaba mucho tiempo abandonada. La visión de Coleman era invertir la tendencia y devolver la prosperidad a su amada Detroit. El declive del mercado inmobiliario afectó a Detroit con especial dureza, y las empresas de Coleman no se libraron de las consecuencias. A medida que el valor de las propiedades caía en picado y la demanda inmobiliaria disminuía, Coleman se enfrentaba a la inestabilidad financiera. Su mayor revés llegó cuando Coleman dejó de pagar los préstamos relacionados con Coleman's Corner. La prometedora urbanización de Detroit se enfrentaba ahora a un futuro incierto. El declive del mercado inmobiliario dificultaba cada vez más el sostenimiento de las inversiones de Coleman. El clima económico, unido a los retos de revitalizar un barrio plagado de décadas de abandono, hizo mella en la estabilidad financiera de Coleman. Uno de los principales factores que contribuyeron a frenar el crecimiento de Derrick Coleman fueron sus problemas de actitud. Al final,
La carrera de Coleman sufrió un duro golpe cuando se vio envuelto en la infame Palace Brawl como miembro de los Detroit Pistons. Coleman consiguió dar un giro a su vida y ahora utiliza su experiencia para ayudar a los demás. Shawn Kemp, $90 millones. La carrera de Shawn Kemp en la NBA ha sido extraordinaria. Con su increíble capacidad atlética y su potente estilo de juego, se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más dominantes de la liga. A mediados de la década de 1990, Kemp destacó como uno de los jugadores más cautivadores de la cancha de baloncesto. Pero su trayectoria distaba mucho de ser ordinaria. A lo largo de 14 años de carrera profesional, este ala pívot de 1,90 metros no solo obtuvo el reconocimiento de 6 selecciones para el All-Star, sino que también tuvo la increíble oportunidad de competir en una única final de la NBA. A lo largo de su carrera en la NBA, Kemp ganó la friolera de $90 millones. Esta inmensa fortuna le permitió vivir una vida de lujo, permitiéndose coches caros, casas lujosas y compras extravagantes. El éxito financiero de Kemp parecía imparable y estaba viviendo el sueño al que aspiran muchos deportistas. Por desgracia, a pesar de su inmensa riqueza y éxito, la caída financiera de Shawn Kemp puede atribuirse a una combinación de malas decisiones personales y problemas legales. Estos factores desempeñaron un papel importante en el agotamiento de su fortuna. Con al menos 6 hijos que mantener, las obligaciones financieras de Kemp se convirtieron en una carga significativa, drenando su riqueza y dejándole con solo $5 millones en activos en 2022. Además, las batallas de Kemp con el abuso de drogas y alcohol agravaron aún más sus problemas financieros. La realidad del sistema judicial estadounidense, que favorece en gran medida a las madres en los casos de manutención de los hijos, se sumó a la carga financiera de Kemp. Kemp perdía dinero y luchaba por mantener su estilo de vida. Estos problemas legales no solo agotaron sus recursos financieros, sino que también tuvieron un impacto negativo en su imagen pública. Se vio envuelto en batallas legales, entre ellas la acusación de posesión ilegal de drogas. Es evidente que las malas decisiones personales de Kemp, incluidas sus relaciones sentimentales y su consumo de drogas, desempeñaron un papel importante en su caída financiera. Estos problemas legales no solo le acarrearon cuantiosas costas, sino que también empañaron su imagen pública y afectaron a su potencial de ingresos. Tomó una serie de decisiones que tuvieron graves consecuencias económicas. Se permitió hacer compras suntuosas sin tener en cuenta las implicaciones financieras a largo plazo, lo que provocó un rápido agotamiento de su patrimonio. El extravagante estilo de vida de Kemp, marcado por el gasto excesivo en coches, casas y joyas, vació rápidamente sus cuentas bancarias. Además, invirtió en varias empresas, incluidos restaurantes, algunos de los cuales quebraron. En los años siguientes a su jubilación, Kemp se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones. Vin Baker, $100 millones. Vin Baker, aclamado en su día como uno de los mejores ala pivots de la NBA, experimentó un ascenso meteórico a la fama y la fortuna. Con sus excepcionales habilidades y su capacidad para adaptarse a los cambios del juego, Baker ganó millones de dólares a lo largo de su carrera. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Baker lo perdió todo, sucumbiendo a las garras de una adicción que acabaría por descarrilar su carrera y dejarle en la bancarrota. Cuando Vin Baker entró en la NBA a mediados de los 90, se estableció rápidamente como uno de los ala pivots más prometedores de la liga. Con 1,90 metros de estatura y una mezcla única de atletismo y habilidad, Baker tenía el potencial para convertirse en una fuerza dominante en la cancha. Su capacidad para evolucionar con el juego y adaptarse a las exigencias cambiantes de la posición de ala pivot le diferenciaba de sus compañeros. Sin embargo, a medida que la carrera de Baker alcanzaba nuevas cotas, su vida personal tomaba un rumbo oscuro. La inmensa presión y las expectativas que acompañaban a su éxito empezaron a hacer mella en su salud mental. Baker, una persona tímida y relajada, luchaba contra la ansiedad y encontraba consuelo en el alcohol y la marihuana. Me las arreglaba para funcionar, era un alcohólico funcional. Empezó a beber mucho y a fumar marihuana, creyendo que mejoraba su rendimiento en la cancha. En su mente, el alcohol y la hierba se entrelazaron con su éxito, haciéndole creer que los necesitaba para rendir al máximo. A medida que su adicción hacía estragos, su compromiso con el mantenimiento de su salud física disminuía. A menudo se presentaba a los entrenamientos y a los partidos fuera de forma, incapaz de rendir al nivel que se esperaba de él. Los efectos de la adicción de Baker en su carrera se hicieron evidentes cuando fue traspasado de un equipo a otro. Los equipos dudaban en invertir en un jugador cuya vida personal era un caos, y su valor como jugador disminuyó considerablemente.
La adicción de Baker le llevó por un camino de gastos imprudentes y malas decisiones financieras. Se entregó a fiestas fastuosas, al juego en Las Vegas y a otros gastos extravagantes. Su cuenta bancaria, antes saneada, menguó, dejándole con poco que mostrar por sus años de duro trabajo y éxito. Tomó decisiones cuestionables con su dinero, invirtiendo en empresas que finalmente resultaron infructuosas. La combinación de su adicción y sus malas decisiones financieras le dejaron en una situación precaria, luchando por llegar a fin de mes. Latrell Sprewell, $100 millones. Las malas inversiones de Latrell Sprewell se han convertido en un cuento con moraleja en el mundo del deporte profesional. A pesar de ganar millones de dólares a lo largo de su carrera, la caída financiera de Sprewell fue el resultado de malas decisiones de inversión y un estilo de vida lujoso. Fuera de la cancha, la personalidad de Sprewell llamaba a menudo la atención. Con sus características trenzas y su llamativo estilo, se convirtió en una figura reconocible tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, lo que realmente le distinguía era su dedicación al juego y su deseo de ganar. Las malas inversiones de Latrell Sprewell iban más allá de su comportamiento imprudente fuera de la cancha. Uno de los ejemplos más notables fue su malograda incursión en la industria musical. A finales de la década de 1990, Sprewell decidió seguir una carrera como rapero, creyendo que su fama y fortuna se traducirían fácilmente en éxito en el mundo de la música. Sprewell, impulsado por su ego y el deseo de conseguir aún más fama y fortuna, invirtió una parte importante de su fortuna en crear su propio sello discográfico. Lo llamó $1 Million Dream Records, un guiño a su lucrativo contrato con la NBA. Sin embargo, las canciones publicadas bajo el nombre de $1 Million Dream Records no calaron en el público, y los artistas del sello tuvieron dificultades para triunfar. Los extravagantes gastos de Sprewell en equipos de grabación, campañas de marketing y promociones de artistas agotaron rápidamente sus finanzas. A medida que aumentaban las pérdidas financieras, Sprewell se encontró en una situación precaria. Había invertido una parte importante de su fortuna en un negocio que fracasaba, y los beneficios no aparecían por ninguna parte. Otro error notable fue su desacertada incursión en el negocio de la restauración. Sprewell, buscando diversificar su cartera y sacar provecho de su fama, decidió abrir su propio restaurante en su ciudad natal de Milwaukee, Wisconsin. Con el sueño de convertirse en un restaurador de éxito, Sprewell invirtió en el establecimiento una parte sustancial del patrimonio que le quedaba. Sprewell no escatimó en gastos a la hora de crear un ambiente extravagante para su restaurante. Contrató a interioristas de renombre para crear un espacio lujoso y elegante, con muebles hechos a medida, elegantes lámparas y decoración de alta gama. Los retos de gestionar el inventario, controlar los costes y garantizar una calidad constante resultaron abrumadores para la antigua estrella de la NBA. A medida que el restaurante luchaba por obtener beneficios, Sprewell se enfrentaba a una presión financiera cada vez mayor. Los elevados gastos generales, unidos a la falta de clientela constante, agotaron el patrimonio que le quedaba a Sprewell. Antoine Walker, $108 millones. A pesar de su éxito en la cancha de baloncesto, su falta de conocimientos financieros y su incapacidad para gestionar su dinero de manera eficaz acabaron pasándole factura. Antoine Walker, un talentoso jugador de baloncesto, saltó a la fama cuando fue elegido para jugar en la NBA. Su viaje desde la Universidad de Kentucky al mundo del baloncesto profesional estuvo lleno de promesas y potencial. Al embarcarse en su carrera en la NBA, Walker experimentó un enorme éxito, cosechando elogios e incluso ganando un campeonato. Los primeros días de Antoine Walker con los Boston Celtics estuvieron marcados por la emoción y los desafíos. Bajo la dirección del entrenador Rick Pitino, Walker se enfrentó a la difícil tarea de ayudar a reconstruir una franquicia que atravesaba tiempos difíciles. El compromiso inquebrantable de Walker con los Celtics y su capacidad para sobreponerse a la adversidad le granjearon el cariño de los aficionados y consolidaron su lugar como figura entrañable en la historia del deporte de Boston. Desde el momento en que recibió su primer gran sueldo, Walker se entregó a un lujoso estilo de vida que parecía no tener límites. Una de las mayores debilidades de Walker era su obsesión por los coches exóticos. Desde muy joven desarrolló un fetiche automovilístico y llegó a poseer una colección de 5 o 6 vehículos de lujo diferentes. Desde Beverleys de hoja de menta hasta Maybachs y Mercedes-Benz, también le gustaban las joyas caras, sobre todo los relojes de diseño. Sus muñecas estaban adornadas con relojes Rolex, cada uno de los cuales representaba una pieza de lujo atemporal. Aunque estos relojes eran exquisitos, también suponían una carga para sus finanzas, ya que su valor se depreciaba con el tiempo. Los hábitos de consumo de Walker iban más allá de sus caprichos personales. Era conocido por su generosidad con sus amigos y familiares,
a los que solía agasajar con lujosos viajes y experiencias. Tanto si se trataba de unas vacaciones en Cancún como de una escapada a Puerto Rico, Walker no reparaba en gastos a la hora de asegurarse de que sus seres queridos disfrutaran del mismo estilo de vida que él. La combinación de sus propias compras extravagantes, la carga financiera de mantener a sus amigos y familiares y los elevados costes asociados al mantenimiento de su estilo de vida hicieron mella en su cuenta bancaria. Los viajes a Las Vegas se convirtieron en algo habitual, y Walker solía apostar grandes sumas de dinero con la esperanza de dar el gran golpe. Walker también invirtió mucho en el sector inmobiliario durante un periodo tumultuoso del mercado. La recesión de 2007 a 2008 golpeó con fuerza, y Walker se vio atrapado en las redes de la recesión económica. La combinación de sus gastos extravagantes, sus pérdidas en el juego y el fracaso de sus inversiones inmobiliarias resultó ser la tormenta perfecta que llevó a Antoine Walker a la ruina financiera. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Walker estaba decidido a dar un giro a su vida. Reconoció la necesidad de cambiar y se embarcó en un viaje de autorreflexión y crecimiento personal. Allen Iverson, $200 millones. El estilo de vida de Allen Iverson era de extravagancia y excesos, lleno de coches de lujo, joyas llamativas y fiestas desenfrenadas. En 1996, los sueños de Iverson se hicieron realidad cuando los Philadelphia 76ers lo eligieron en primera posición del draft de la NBA. Durante su estancia en la UNLV, Johnson condujo al equipo a un campeonato nacional, demostrando su dominio y habilidad. Su poderosa presencia en la cancha le convirtió en una fuerza a tener en cuenta, y recibió numerosos galardones, entre ellos el de Jugador del Año de la Conferencia y el de All-American. La capacidad de Johnson para anotar, rebotear y defender le convirtió en un jugador destacado y llamó la atención de los ojeadores de la NBA. Iverson era conocido por su movimiento característico, el crossover, que dejaba boquiabiertos a los defensores y en pie a los aficionados. Su intrépida forma de jugar y su habilidad para anotar desde cualquier parte de la cancha le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Con su éxito llegó una nueva riqueza que Iverson aceptó de todo corazón. Se convirtió en el epítome de la era del bling bling, adornándose con collares, cadenas, pulseras y pendientes. Sentía predilección por los coches de lujo y a menudo compraba varios sin reparar en gastos. El desprecio de Iverson por las posesiones materiales quedó patente cuando perdió un coche de lujo en el aparcamiento de un aeropuerto y, en lugar de buscarlo, llamó a un taxi y compró uno nuevo directamente en el concesionario. Tenía fama de organizar lujosas fiestas y disfrutar de la vida nocturna. Un antiguo compañero de equipo, Matt Barnes, reveló que Iverson solía gastarse entre $30,000 y $40,000 en una sola noche en clubes de striptease, haciendo llover dinero en efectivo. Hubo informes de que Iverson perdió $1 millón en una sola noche apostando en un casino de Atlantic City. Los costes del estilo de vida de Iverson empezaron a acumularse, incluso con unos ingresos anuales de $20 millones. Sus gastos mensuales eran asombrosos: $10,000 para ropa nueva, otros $10,000 para restaurantes y otros $10,000 para comida. Las facturas de las tarjetas de crédito y las hipotecas de las diversas casas que poseía ascendían a $125,000 mensuales. En 2012, el desordenado y costoso divorcio de Iverson provocó que su exmujer le demandara por impago de la manutención de sus hijos y violación de un acuerdo postnupcial. Su cuenta bancaria fue congelada debido a una deuda de $860,000 con un joyero y 2 de sus casas entraron en ejecución hipotecaria. Parecía que Iverson había tocado fondo, e incluso circularon informes de que estaba mendigando comida a las puertas de un centro comercial de Atlanta. Sin embargo, no se podía negar que Iverson atravesaba dificultades económicas y que había gastado más de $200 millones solo 2 años después de retirarse de la NBA.